Jueves 27 de noviembre y comenzamos con tu programa El Alto de Pie Capacha informativo diario en esta jornada, ya cerrando prácticamente los últimos días de este mes de noviembre, entrando a lo que va a ser diciembre, las fiestas de fin de año, por ahí para los más jóvenes Navidad, también Año Nuevo, y lo que no cambia, o por lo menos no ha cambiado desde que ha entrado el señor Rodrigo Paz a ser presidente de nuestro país, ha sido los problemas. Ayer veíamos cómo choferes continuaban reclamando el tema de la falta de combustible, que no hay el abastecimiento correspondiente al 100%, para que ya no existen filas. Si bien uno de ellos, de los choferes, nos decía que se ha acortado el tema de esperar entre días a horas, es decir, antes esperaban 3-4 días para cargar combustible, ahora esperan un día y medio, máximo 2. Sin embargo, ellos igual han manifestado la molestia porque es el mismo hecho de que no están generando ingresos económicos. Ellos manifiestan, decían que ya tienen prácticamente, si vale el término, una agenda, sobre todo los del transporte de pasajeros, tienen unos horarios de salida, días de salida, que en su mayoría se veían perjudicados por el mismo tema del combustible. El dirigente máximo del transporte pesado, hablamos del señor Pedro Quispe, manifestaba que si bien en las ciudades, capitales, centrocapitales, está tratando de mejorar el tema del abastecimiento de combustible, en las carreteras no se ve un cambio significativo. Ha asegurado el señor Pedro Quispe que prácticamente no se ha mejorado nada, que no existe ese abastecimiento en las carreteras, en ciudades, en pueblos intermedios, para que alguien pueda abastecer de combustible. Ese es el principal problema que ha arrastrado justamente el señor Rodrigo Paz ya como presidente de nuestro país. El segundo tema era el del dólar, el del mercado paralelo, que en algún caso llegó hasta 18 bolivianos un dólar en el mercado paralelo, le decíamos, cuando prácticamente se sigue manejando el oficial, o por lo menos es lo que dice el Estado, a 6,96, 7, por ahí lo miran algunos en máximo en el mercado oficial, si vale el término. Si bien ha bajado en los últimos meses, les decíamos, ahora si no me equivoco está entre 11, 12 el tema del dólar paralelo, no se encuentra en todos lados. Uno diría que ya con esta bajada del dólar paralelo se puede comprar, se puede conseguir dólares en las entidades financieras. Sin embargo, hasta la fecha se ha visto que no hay una venta libre. Si está bien dicho, una venta libre de ir al banco, pedir que te vendan 1, 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, te dicen que aún no tienen, que no existe dólares por lo menos en lo que es en sus bóvedas de las instituciones bancarias, y sin embargo la gente va y compra en necesidad pues a los librecambistas, que obviamente cuenta con un porcentaje mayor, le decíamos, en 10, 11, 12 bolivianos un dólar. Por ahí decían analistas políticos, analistas económicos, que en el tema del dólar se prevé que llegue hasta 10 como mínimo y no baje más. Obviamente esto también depende a si se trae o no el dólar, o por lo menos está el dólar en nuestro país circulando. Ese ha sido nuestro problema. Otro problema justamente que se ha acercado, y el día de hoy por lo menos acá en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, se ha amanecido con esa noticia, es que el precio del pan iba a subir de 0,50 centavos a 0,80 centavos. Esto justamente con el tema de la subvención. El dirigente de los panaderos decía que ya hace 3 meses no se les el Estado, en todo caso, no se les proporciona la subvención de harina. Han dicho que ya no es sostenible justamente vender la pieza de pan a 50 centavos, que entran otros ingredientes también que han subido de precio, y en fin,
se ha generado mucho porque la mayoría de la población, venimos a decir, de 10 bolivianos, 8 o 9 comen pan, están aparte de sus familias, que es un daño económico también a nuestro país. Bueno, en todo caso la persona golpea el bolsillo de la persona. Antes comprabas un pan, no, es decir, 4 panes por 2 bolivianos. Ahora con la subida del pan compra 2 panes por un boliviano con 60 centavos. En la realidad es este golpe duro que está azotando también a la economía, lo decíamos, de la población, el tema de la subida de pan. Ahí también vemos si las autoridades municipales, autoridades nacionales han manifestado que esto se debió porque los ministros, mismo presidente Paz, no sabe dialogar con los sectores sociales, no tiene ese tacto de poder conversar con ellos, de poder escucharlos y que lo escuchen justamente al presidente o alguno de sus ministros. Esto se está viendo, decíamos, no solo de ahora, que este problema que es el pan, sino el tema de los carburantes, del combustible, el tema también de los mercados, la subida de los precios de la canasta familiar. Realmente, y por lo menos hasta donde tenemos entendido, hasta el día de hoy por lo menos han salido que el gobierno ha pedido justamente que se congele el precio del pan. Y salimos haciendo un sondeo de opinión justamente con población de a pie, personas, le decíamos, que consumen el pan de casa, y ellos decían, hace tiempo ya por lo menos no existe un precio justo dentro de lo que es el pan de casa, pan de batalla, que tendría que pesar 60 gramos, algunos lo hacen menos, de 50 a 45, el mismo tamaño, manifestaban que ya no es el mismo, siguen cobrando 50 centavos, panes tal vez que no están dentro de la proporción precio-peso, sin embargo decían que el gobierno no hacía nada. Y obviamente también ahí referimos que no solamente el daño es para las personas que consumen este pan o los vecinos que compran este pan de las tiendas, sino también para aquellas vendedoras que agarran el pan y las venden. Pudimos conversar con diferentes actores en este tema del pan. Ambos o todos en realidad se encuentran molestos. Unos echan la culpa justamente también a los principales dirigentes de lo que son las panaderías por el tema del precio del pan. Los otros culpan también al gobierno porque, le decíamos, no tiene esa facilidad de diálogo justamente con los diferentes sectores sociales. Se han acercado personas, es decir, manifiestan obviamente algunos que no quieren salir en los micrófonos, en pantallas, pero sí conversan, y la molestia es generalizada. Algunos por lo menos han optado por ya no comprar pan o consumir en menos cantidad. Había la sugerencia por ahí de una exautoridad municipal acá de la ciudad del Alto que decía si el pan sigue subiendo daña la economía y los bolsillos de los bolivianos. Es en todo caso que se debe volver al consumo del pito, al consumo justamente de esos alimentos que tal vez nuestros abuelos, bisabuelos consumían. Lo cierto es que este va a ser un problema que va a dar para largo. Le decíamos, el gobierno no ha propuesto nada, simplemente ha salido con este tema a decir que se congelen los precios de la venta del pan hasta que ellos tengan, o por lo menos se dé una solución entre ambas partes. El tema también, y aquí viene justamente lo que ha sido el MAPA, y con toda la intervención que ha tenido, el mismo tema de hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción entre un dirigente panadero, el encargado de MAPA, que es el señor Franklin Flores, no sabemos si directa o indirectamente, pero que también estaría justamente dentro de toda esta red de corrupción de lo que es el MAPA. Lamentablemente el señor Luis Arce nos ha dejado un país mal, inestable en el tema económico, en el tema político, el tema también de lo decíamos, de los autoprorrogados, que ya han sacado una resolución para dejar de fungir las responsabilidades que ellos tenían. Se ha emitido una orden de aprehensión contra estos magistrados. Uno de esos magistrados ha
ha sacado justamente una acción de libertad. En fin, y al final no sabemos cómo se va a digerir este tema también del cierre del Ministerio de Justicia, cómo se va a dar, dónde van a ir las denuncias, cuánto de retraso va a tener también para hasta que se vuelva a reorganizar todos los casos que se han tenido. Y le decíamos, lamentable justamente cómo está tomando estas cosas el presidente del Estado, hablamos del señor Rodrigo Paz, juntamente con el señor Edman Lara, que también ese es un capítulo aparte, las discusiones, los encuentros que ellos tienen, que no socializan, no coordinan en todo caso todas las acciones que se tienen que tomar de forma inmediata. ¿Cómo va a generar esta situación entre Lara y Paz, esta relación política con el país? Pues usted ha debido ver que existen muchas repercusiones a favor del señor Paz y otros a favor del señor Lara. Pero al final el que está perdiendo todo esto es pues el boliviano, la persona de a pie, la persona que va y vende y se gana el día. Peor con las medidas económicas que ha sacado el señor Paz y sobre todo que se está haciendo la crítica a los impuestos a las grandes fortunas. Por lo menos medidas económicas que hasta la fecha, que por lo menos en un análisis han manifestado que no tienen ningún beneficio, son decisiones algo tibias, decían por ahí, leí en un titular de un periódico que no existe una gran respuesta de la población en torno a estos temas de las medidas económicas. Con esa introducción un poco larga nos vamos ya al desglose de las principales noticias en esta jornada. Atención, nos vamos con nuestra presentación del bloque. Yatia Winaka, el alto de pie, noticias. Empezamos con el desglose de las principales noticias. Vamos a hacer referencia, le decíamos, a este tema del precio del pan, que si bien también lo informábamos que hace algunas horas el gobierno ha pedido un congelamiento en el precio del pan, pues en algunos sectores se sigue vendiendo a 80 centavos. ¿Por qué? Porque no hay control de las autoridades ni municipales ni nacionales. En algunos casos la población tiene que comprar, porque prácticamente el pan es el único alimento que prácticamente es de costumbre tener tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y también con otros alimentos. Pero vamos a escuchar de lo que decía el señor Juan Mamani, quien es control social también del distrito municipal número 7 de la ciudad de El Alto. Él en esta jornada ha lamentado que los panificadores hayan subido la pieza de pan a 80 centavos. Aseguró que la población no puede ser castigado por el mal manejo del gobierno. Asimismo, dijo que si el precio del pan no baja, la población tendrá que volver a consumir productos naturales como el pito de cañagua, la quispiña, entre otros productos que se consumían antes del pan. Escuchemos las palabras del señor Juan Mamani. Ha sido dividido, fraccionado. El dirigente que ha estado en su entorno con el EMAPA ha aprovechado, ha saqueado, ¿no? Entonces, de esa razón, el pan tiene que mantenerse. El pan tiene que ser 50 centavos. El pueblo no tenemos que comer, porque sí o sí también hay otros hermanos y hermanas que hacen pan y nos va a vender a eso. Si no, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer nuestro pito, hay que hacer nuestras quispiñas. Es más nutritivo, es más alimento. A eso nomás vamos a ir, porque ya no podemos soportar más atropella, abuso de estos panificadores que quieren aumentar sin consultar al pueblo. ¿Y qué somos pues nosotros el pueblo? ¿De dónde el pueblo que estamos en crisis económica, de dónde vamos a sacar plata para comprar con 80 centavos? Nos quieren matar de hambre y por eso yo le pido a nuestro presidente mano duro a los corruptos adentro. Una vez yo he declarado que están haciendo tema ese de corrupción, pero nadie me ha hecho caso. Ahorita legalmente el Franklin Flores, que es del EMAPA, ya debe estar adentro, su dirigente adentro, hay el cómplice, el
David Chuquihuanca, el Arce, ya debe estar adentro. No, como ya indicaba, nosotros no vamos a comprar ya. ¿Para qué vamos a comprar? Y es muy písimo su pan. Y por eso debemos reflexionar todos lo que consumimos, ya ir pues ya a ir a lo que es nuestros, como es pito, como es nuestro alimento, lo que es quispi. Sobre el tema del pan también, y esto a pedido de los medios de comunicación, la concejal Vilma Alanoca se ha referido del mismo tema. Ha manifestado, en todo caso la autoridad municipal manifestó que el municipio tiene la tuición de realizar los controles correspondientes. Además, aseguró que la responsabilidad es del presidente Rodrigo Paz por no tener la capacidad de dialogar con sectores sociales. Escuchemos las palabras de la concejal Vilma Alanoca. El resultado es el trabajo de las primeras casi 3 semanas del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. No encuentra las vías de diálogo con el sector, ha tomado una posición totalmente político-partidaria, los ministros que lo acompañan, y esa incapacidad de diálogo ha permitido que hoy el pan que llega a todos los bolivianos ya cueste 80 centavos. Hoy está 80 centavos en las tiendas y algunos ya no quieren vender ni el pan. Estamos no solamente atacando a su fuente laboral, sino también a la economía de los salteños y de los bolivianos. Yo una vez más reitero, esta es la incapacidad del gobierno de dialogar, con cerrarte o ser radical con sectores que supuestamente antes se beneficiaban de medidas populares o de medidas relacionadas a un gobierno o a los exgobiernos, no te da lugar a que tú tomes este tipo digamos, de salidas, de cerrar las puertas al diálogo. Y ayer cuando han roto ese convenio es porque tampoco les han dado otras alternativas. Entonces, ¿qué iban a hacer los panificadores? Y acá en el Alto, lamentablemente, pese a que la División de Control de Precios también está ligada a la alcaldía municipal, no ha hecho ningún control, no hizo ningún anuncio. En La Paz creo que están haciendo algo de movilización de parte del municipio paceño, pero acá en el Alto nada absolutamente. Pero le decíamos que más afectado es también las personas, los vecinos, la gente que va de a pie, la que consume, la que gana en todo caso a diario. Por eso salimos a las calles y realizamos un sondeo de opinión. Y le preguntamos, ¿qué opina ustedes sobre la subida del precio del pan de 0,50 a 0,80 centavos? Las personas han respondido que están en desacuerdo porque en las áreas periféricas del Alto existen familias numerosas. Aquí la gente pobre, la gente que a veces de escasos recursos, creo que va a afectar. Es decir, que hay hermanas que se venden aquí, se ganan el pan de cada día, su sustento es muy bajo. Por eso yo digo que a veces no sé cómo lo harán el gobierno, pero estamos así, ¿no? A veces vendemos nosotros, a veces no vendemos, pero afecta a nuestros bolsillos. No puede, porque tienen guaguas, pues algunos tienen 10 guaguas. ¿Qué van a hacer las familias? Pues no tiene que subir el pan. Si es que quiere subir, que sea grande, pues no, ese pequeñito nomás también es. Muy afectoso es ese que suba y aquí también todo barato quieren y el pan va a subir, no conviene. Sí, tenemos hijos también, tenemos nietos también. 80 centavos mucho sería. Pan, ¿cómo ya vamos a comprar? Sí, eso yo diría, señorita, que se va aquí. No puede ser que cueste, ¿no? Tanto, hay veces las familias tienen 5 o 6 familias tienen, no puede ser, ¿no? Y tienen que mantener, ¿con qué van a vivir los más pobres? Ya sería porque tienen que mantener 50 centavos. Nos va a afectar a toda la familia, más que todos los niños más pobres. No estamos de acuerdo, porque tantas cosas que ha subido, dice el presidente que va a bajar, ¿no ve? No, peor nomás estamos siendo. Nos está engañando nomás este presidente, Rodrigo.
Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar las palabras y al vocero, en todo caso, del sector del Comité Cívico Pro Ciudad del Alto. Hablamos del señor Gregorio Gómez. Él exige a los magistrados autoprorrogados que extendieron su mandato de manera irregular rindan cuentas ante la justicia y sean encarcelados. En ese sentido, anunciaron la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para que los magistrados suplentes asuman las funciones que quedaron acéfalas tras el cese de estas autoridades. Hoy nos encontramos bien preocupados con lo que ha pasado en el tema de la justicia. Hay una ruptura interinstitucional de la justicia boliviana. Por eso nosotros hoy, como institución cívica de la Ciudad Alto, estamos haciendo ingresar un proyecto de la ley donde que estamos pidiendo para que no haya una austeridad, para que haya una austeridad y celeridad, para que haya un favoramiento al pueblo boliviano. Este proyecto vamos a presentar hoy con 5 artículos donde que vamos a pedir a la Asamblea Legislativa que traten en la sesión. Primero es que nosotros, como los autoprorrogados que han hecho tanto daño, vamos a pedir que vayan ante la justicia, que sean encarcelados, que no escapen fuera del país. Tanto daño ha hecho al pueblo boliviano. Segundo, estamos pidiendo que en las últimas elecciones tenemos a magistrados suplentes inmediatamente que asuman en los lugares de los otros magistrados autoprorrogados. En las últimas elecciones ha habido, por el voto popular del pueblo boliviano, los suplentes. Queremos que después de la sesión, después de la aprobación, en 24 horas que lo toma los magistrados en las Sucre hermanos, porque la población lo que necesita, para que no haya parcialidad. Continuamos hablando sobre el tema de los autoprorrogados, porque también habló Cristian Velasco, quien es parte del instrumento político Evo Pueblo. Él aseguró que los magistrados autoprorrogados deben ser procesados y detenidos. Así lo manifiesta desde el instrumento político Evo Pueblo. Principal objetivo de proscribir la participación electoral del movimiento popular a través de Evo Pueblo y su candidato Evo Morales Ayma. Esto lo han concretado en las elecciones de agosto, y así Luis Arce entregó el poder a un gobierno de derecha como es Rodrigo Paz. Pero para nuestra posición como Evo Pueblo hay que ser claros y concretos, de que exigimos procesos penales para estos magistrados que inconstitucionalmente se han prorrogado en su mandato violando la Constitución Política del Estado, y su mandato feneció el 31 de diciembre de 2023. En ese sentido es que esperamos que el gobierno ejecute estas órdenes de aprehensión y demuestre que no existe un pacto de impunidad con Luis Arce Catacora y sus operadores, tanto en el órgano judicial como sus operadores políticos, que en las últimas semanas no hemos visto ningún proceso penal, y eso nos llama profundamente la atención. También expresar nuestro rechazo a la posición de voceros de Andrónico Rodríguez, como Susana Bejarano y otros, que están pidiendo un juicio de responsabilidades para estos magistrados autoprorrogados. Pero la concejal Vilma Lanoca también se refirió a este tema. Junto a los medios de comunicación ha manifestado que tanto los autoprorrogados y las resoluciones que emitieron mientras ejercían ese cargo manifestó que son nulos de todo derecho. Asimismo, afirmó que la plena facultad afirmó que le dan plena facultad a la ALP para poder seleccionar a los magistrados que faltan. Y también considero que todas las resoluciones que han emitido en ese periodo, cuando usurparon funciones de forma ilegal e inconstitucional, tienen que ser eliminadas y son nulas de pleno derecho, por un lado. Segundo, lamentablemente, los tiempos nos han pisado. Hubiera sido ideal que tanto la elección subnacional como también este tema de la selección o complementación de magistrados en el TSP y en el TSJ se hubieran realizado el próximo mes de marzo, conjuntamente con la subnacional,
nacionales. Esto va a implicar más presupuesto. Sin embargo, es cierto que la normativa vigente le da plena facultad a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son ellos quienes tendrán que, mediante el conducto regular, el procedimiento de la preselección y la propia ley que tenga que aprobarse, tienen que hacerlo. Le propongo una corta pausa. Al retornar estaremos todavía haciendo referencia y las repercusiones que han tenido las medidas económicas lanzadas por el presidente Rodrigo Paz el día de ayer. También estaremos haciendo énfasis en la denuncia que han realizado en anteriores días sobre la subida de las facturas en el tanto tema de electricidad y también del agua. Y estaremos con nuestro sector correspondiente de fiscalización. Una corta pausa, por favor, ya retornamos. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Vilma Lanoca.